Hola amigos, un placer de nuevo en otra emisión más. Aquí, miren, una suscriptora colombiana me pasó una nota perturbadora, por decirlo menos, de una secta judía ultraortodoxa llamada Leptaor, que opera o ha operado en varias partes del mundo, se incrustan en los países, se meten con sus tradiciones del Zohar, del misticismo judío, criptojudaísmo, cábala, todo lo que tiene que ver con el misticismo que viene de Simeón Bar Yochai, este ser satánico, bueno, que era, incluso dicen que era Satán en la tierra, lo dice el autor del libro de Voces de los Muertos, Ted Smarts, el profesor cristiano Ted Smarts, que indagó, y yo tengo el libro, lo traduje profundamente en el rito 31 escocés, rito antiguo y aceptado de la francmasonería, rito escocés antiguo y aceptado. Es una vergüenza porque estamos viendo la expansión israelí del Mossad en América Latina y vemos cómo incluso en gobiernos que no son tan afines al complejo militar industrial satánico del Mossad, Israel, Estados Unidos, todos estos agresores, pues se incrustan, ¿no? En Argentina, imagínense, si esto se descubrió en Colombia, imagínense cómo estará con Argentina, con este psicótico que incluso Milei, muchos dicen que se pide en realidad Milejkovsky, no hemos investigado al respecto, pero bueno, este personaje, recordemos que fue a Nueva York, en una zona donde estaba una secta similar, donde él pues prácticamente se puso a bailar, incluso el mismo tipo se pone a cantar cosas como el ABBA, no sé qué, cosas muy raras, pero el tipo, estamos hablando de Javier Milei, en Nueva York, donde lo recibió esta secta ultraortodoxa y bailaron, había debajo de esta secta, que la descubrieron 2 semanas después de que el tipo fue a bailar, túneles subterráneos donde abusaban de niños. Tuvo que llegar el FBI y desarticuló esta red, que era el mismo lugar en donde este personaje, el presidente de Argentina, se presentó. Entonces vemos que estos están conectados en muy alta, no son tipos aislados, están muy arriba en el escalafón de poder con los grupos criptojudíos, con el caso de Epstein, con todo lo que tiene que ver con estos satánicos pervertidos, y no tiene esto que ver con la religión judía como tal. O sea, estamos hablando de que esta es al igual que los musulmanes, que la religión musulmana no tiene que ver con la ley Sharia, que las dos son extensiones que se crearon por parte de los grupos satánicos Illuminati, esto para no caer en la trampa del antisemitismo y tampoco caer en la trampa del antimusulmana. No, son las cúpulas satánicas que han controlado las religiones del misterio, se infiltran en las religiones y le dan su giro macabro para control social y para sus prácticas nefandas de alimento a los dioses. Por tanto, no hay que condenar al pueblo judío en su totalidad. Lo único que es condenable del pueblo judío en la actualidad es su cerrazón o su ceguera política al seguir apoyando a un criminal como Netanyahu en sus expansiones genocidas. Pero eso no son culpables de estos movimientos como el Leptaor. Pero vamos a analizar qué es el Leptaor, qué es esta secta que está conectada con el Zohar, con la cábala y también con ex movimientos anteriores como es el de Sabbatai Zevi, que se fundó en 1666, un año satánico, donde el tipo Sabbatai Zevi, pues clamó que él era el Salvador que venía a liberar el mundo y que la redención solamente se podía alcanzar a través del pecado. O sea, la redención solo se puede alcanzar a través del pecado. La idea de Sabbatai Zevi, el creador del movimiento sabatiano, que después, a su muerte, fue rescatado el movimiento hereje, satánico, blasfemo, por Jacob Franz, y junto con los Rothschild y Adam Weishaupt. Un líder Rothschild junto con Adam Weishaupt y con Jacob Franz crearon la religión Illuminatus en Baviera en 1776, donde nacen los Illuminati modernos, pero fue un movimiento creado de la mano de Jacob Franz, un líder Illuminati como Rothschild, no me acuerdo el nombre, pero era un Rothschild y Adam Weishaupt. Entonces esta triada del mal, porque muchos dicen que nada más fuera Adam Weishaupt. No fue Adam Weishaupt, fue Jacob Franz y un líder Rothschild que a su vez tenía toda una ramificación satánica detrás. Entonces fue un movimiento muy potente que, según Kerr Baker, trató de
hacerse con el control de todas las sociedades secretas, porque no todas las sociedades secretas están unificadas. Ellos, en los Illuminati de Baviera, del 1776, que los Illuminati vienen de antes, pero se les conocía de otra forma. Vienen desde tiempos de Nimrod, ¿no? Para que se entienda, los linajes satánicos se establecen desde antes de tiempos de Jesucristo. Pero bueno, en 1776 trataron de hacer un impulso hacia esto, y hoy estos mismos satánicos se infiltran en el complejo militar industrial del Mossad y también en los movimientos musulmanes en favor de la ley Sharia, y son los mismos que controlan, ustedes saben, controlan ambos lados del asunto a su manera y crean la dialéctica hegeliana para llevar al caos y para hacer un control social punitivo. Por eso también la CIA está detrás de muchos de los financiamientos a la hermandad musulmana. Ustedes recuerdan cómo la hermandad musulmana fue utilizada en Oriente Medio para hacerse con el control de los demás países de la región, y hoy lo están haciendo abiertamente con el Mossad, con el Israel y con el apoyo de Estados Unidos a ese estado beligerante. Pero vamos a analizar, antes de esta introducción más política, ¿qué es el Lev Tahor? Lev Tahor significa corazón puro en hebreo, que es el nombre de la secta ultraortodoxa horrenda. Fue fundado alrededor de 1988 en Israel por el rabino Shlomo Elbranz. Se describe como un grupo religioso judío ultraortodoxo, pero con interpretaciones propias y muy extremas de la ley judía. Aquí yo diría que es el Zohar y varias partes del Talmud, porque el Talmud hay varias partes controvertidas que yo ya he estudiado junto con ustedes en videos anteriores. Sus miembros suelen adoptar prácticas estrictas, largas jornadas de oración, códigos de vestimenta conservadores, especialmente para mujeres y niñas, similar a lo que hacen los musulmanes en su extremo con la ley Sharia, aislamiento comunitario y educación centrada en la doctrina del grupo. Lev Tahor, corazón puro, cambió su residencia en múltiples ocasiones, intentando evadir investigaciones o autoridades. Israel, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, que de hecho en Guatemala hace varios meses también hubo una cuestión ahí muy horrenda, ¿no? Donde también se descubrió ramificaciones de esta secta y se rescataron a niños. México, otros países de Europa y hasta en los Balcanes. Esta movilidad constante le ha permitido intentar asentarse en distintas regiones, a veces pasando desapercibidos. Lev Tahor está bajo escrutinio internacional por graves denuncias. Entre las acusaciones recurrentes está abuso infantil, maltrato psicológico, físico y sexual a menores, matrimonios forzados, incluyendo niñas y adolescentes casadas con hombres considerablemente mayores, secuestro y tráfico de menores. Por ejemplo, hay condenas por conspiración para transportar a una niña de 14 años para que continuara una relación sexual ilegal con un adulto. Aislamiento de sus miembros, controles estrictos sobre su educación, prohibición general de medios de comunicación, restricciones de contacto con el mundo exterior. Bueno, estos psicópatas van a los países tercermundistas, sobre todo Afganistán o varias partes de estas, y reclutan a los niños, ¿no? Reclutan a los niños porque van con los padres y les ofrecen grandes sumas de dinero por sacarlas de la pobreza y le están pagando a los padres una mensualidad. Pero se llevan a las niñas y a los niños para que se casen con ellos. Los padres saben lo que hacen, pero realmente son zonas como por ejemplo en la actual Afganistán, donde no tienen absolutamente nada. O sea, están viviendo prácticamente al día y menos que eso, en la más absoluta miseria, y llegan estos tipos y se llevan a las niñas agarradas de la mano para su nueva vida con su nuevo marido. Y esto también se ha visto en comunidades europeas, ya ven, con todas las leyes todas las leyes de puertas abiertas. Estos se esconden en hoteles y ahí viven como si fuera una sinagoga. Y sabemos que los judíos, no es por menospreciar ni ofender, pero las sinagogas no son los lugares más salubres del mundo. O sea, son posilgas a veces, tienen ahí todo sucio, aunque sean adinerados. Y eso ocurre en los hoteles, y ahí llevan y los niños los dejan así en habitaciones sin ventanas, ¿no? O tapan las ventanas, ahí los tienen, les dan de comer una vez al día y les están
abusando, haciendo sus ritos, una cosa tremenda, incluso debajo de los túneles de la sinagoga, como en Nueva York, ¿no? La sinagoga donde fue Milei, y donde se juntaron y hacían sus ritos y bailaban de manera macabra, pues, tenían túneles subterráneos ahí dentro de esa sinagoga, y estos túneles pues tenían cuartos insalubres, oscuros, y había elementos de bebés, ¿no? De muñecos, todo salió a la luz. Yo en un principio pensé que estaban exagerando, porque dije, pues pensé que era propaganda negra contra el señor Milei, ¿no? Dije, no, pues la oposición está haciendo esto, están exagerando. Pero después salieron las imágenes y tuve que decir, no, si es cierto, o sea, está muy grave y sí fue verdad. Y bueno, así, esto es lo que pasó ahí en Nueva York, que por cierto, en Manhattan, pues tiene su asiento Donald Trump, que es gran parte apoyado por el lobby judío conservador. No estoy hablando del lobby judío de Soros, que se apoya a la otra escisión de la moneda, que es pues a la otra parte del Estado profundo, pero está apoyado Trump por el lobby judío de Madeleine Adelson, ¿no? Que fue antes apoyado por Sheldon Adelson, enemigo de Soros, y estos grupos Illuminatus satánicos pues están disputando el poder en el Olimpo, aunque Trump no obedece integralmente a toda la cadena de poder. Sin embargo, en la cuestión del Pentágono se alinean para continuar con sus intervenciones y sus guerras, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo sobre esto. Como resultado de estas denuncias, líderes han sido juzgados y condenados. En distintos países, las autoridades han intervenido. Rescate de menores, operaciones policiales, expulsiones o deportaciones. La secta es frecuentemente llamada por la prensa internacional el talibán judío por su estilo de vida radical y opresivo. Ahí les estoy diciendo, no es lo mismo que los talibanes, los mismos grupos satánicos que están en control de la francmasonería, que también abusa de niños y que también los abusa de una manera tremenda, incluso más demoníaca directamente. Es lo mismo que están a cargo de esta secta ultraortodoxa judía, que con una interpretación del Zohar, y se conecta directamente con la francmasonería, que también se conecta directamente con el Islam radical, que es la ley Sharia, porque tanto el Islam radical de la ley Sharia como la secta ultraortodoxa del Zohar tienen su asiento en la francmasonería moderna. La francmasonería moderna, incluso en el grado 31, o 32 o 30, creo que es el grado 31, es donde se les presenta a un ataúd, de donde ese ataúd les hace preguntas al neófito masón, y este ataúd es el hombre que habla a través del ataúd, que es Simeón Bar Yochai. Se les dice que es el hombre que habla y les hace preguntas y les tiene que contestar que si está dispuesto a avanzar en los misterios. Y este es obviamente una adoración al Zohar y a la figura de Simeón Bar Yochai, que Simeón Bar Yochai era un rabino que continúa teniendo un amplio apoyo en Israel, y le continúan llevando a su tumba cada año, hacen una peregrinación a su tumba donde le dejan ofrendas. Y este tipo psicótico fue el creador del Zohar, que estuvo 30 años debajo de una roca escribiendo esta ramificación espiritual del Talmud, que no está fielmente conectada con la obra original, pero le dio ese giro, y este Simeón Bar Yochai recibió toda esta instrucción a partir de demonios. Dicen que fue un ángel o cosas así, que recibió el conocimiento divino del exterior. Sin embargo, viendo el resultado de las porquerías que escribió, estamos seguros que fue el mismo Satán. Incluso Ted Smarts, el creador de varios de los libros que acabamos de mencionar, dice que cuando él murió, en la tumba se posó una luz arcoíris, ¿no? Un arcoíris, y que esto fue interpretado también que en el momento de su muerte hubo un trueno estruendoso, y esto anunciaba que el ciclo de Satán en ese tiempo había muerto para subir al mundo y regenerarse, ¿no? Eso es lo que indica. Entonces, ¿y quién es ese que hace temblar la tierra y hace brillar el cielo? Dice, ¿no? La Biblia. Esto ocurrió también cuando murió Simeón Bar Yochai. Hizo temblar la tierra, hizo tronar el cielo y al usar tumba. Todos estos métodos hablan de que el tipo estaba directamente imbuido por el espíritu satánico, el creador del Zohar, que tanto se sigue resintiendo hoy en día con estas ramificaciones.
Dice, aunque opinión de comunidades judías y autoridades. Organismos judíos de distintos países han repudiado a Lepta Or, afirmando que sus prácticas son contrarias a los preceptos del judaísmo tradicional y a la ley. Las autoridades internacionales lo siguen vigilando, especialmente por los casos de abuso sexual, trata de menores y matrimonios forzados. Personas que han logrado escapar de la secta han denunciado severas condiciones de aislamiento, supresión de libertades, coerción psicológica y peligro para su estabilidad e integridad física y mental. Aunque Lepta Or se declara judío y fundamenta su estructura en interpretaciones religiosas, muchos factores lo diferencian de comunidades religiosas convencionales. La imposición de doctrinas extremas y de control absoluto sobre sus miembros, prácticas de coerción, violencia psicológica y física, especialmente hacia menores, comportamientos ilegales, secuestro, trata de personas, matrimonios forzados, ocultamiento y desplazamiento constante para evadir la justicia, como hormigas se mueven de país en país, financiados, quién sabe por qué, ya no sé si venderán a los niños, qué harán. Obviamente eso hay, ¿no? Que le pagan dinero a más gente adinerada para abusarlos y así se financian sus operaciones, o tienen relación directa con los Illuminati, que también financiaron la operación de Epstein, ¿no? Con el Mossad. Dice, por ello, múltiples gobiernos, organizaciones de derechos humanos y comunidades religiosas lo definen como una secta y no como una expresión legítima del judaísmo. Yo creo que es una expresión más amplia que una secta. Esto abarca a los más altos grados de la política internacional. Ya lo vimos con el caso Epstein, figuras de alto rango, con los presidentes. Esto no es algo aislado de una secta ahí que opera como de manera aislada. Dice aquí, algunos pasajes del Simeón Bar Yochai fue un rabino que vivió en la época del periodo romano tardío en Israel. Tradicionalmente se le considera autor o fuente principal del Zohar, aunque la autoría real es objeto de debate académico. El Zohar es una obra mística y cabalística y no un código legal detallado, sino más bien espiritual y simbólico. No es equivalente a las leyes legales del judaísmo rabínico, aunque de todas maneras las leyes legales del judaísmo rabínico tienen interpretaciones controvertidas en el Talmud, en varios de sus tomos, ¿no? No sé si el Gemara, creo, que ya hemos estudiado aquí también, sí que no se salva esta explicación de estas cosas torcidas, ¿no? Dice, algunos pasajes del antiguo corpus rabínico, no del Zohar explícitamente, mencionan edades para betrot, esponsales, que hoy resultarían inaceptables, y a veces se interpretan como relaciones sexuales con niñas muy jóvenes, lo que genera acusaciones de tolerancia a menores. Por ejemplo, discusiones en la Gemara sobre si una niña de 3 años y un día puede ser considerada alágicamente comprometida o casada bajo ciertas condiciones, ¿no? De hecho, también Simeón Bar Yochai en su Zohar dice que el mejor cristiano es el cristiano muerto y que Jesús debería ser apedreado y, bueno, cosas muy tristes, ¿no? Debe haber sido llenado de excremento. Eso es lo que dice. Dice aquí, pero es importante entender, muchos eruditos sostienen que esos pasajes eran debates teóricos en contextos muy diferentes al moderno, en una época con realidades sociales muy distintas. Pero yo diría que era algo más fiel a la realidad porque Jesucristo acababa de pasar en ese tiempo. O sea, era más cercano incluso a la figura crística que hoy en día, para que me entiendan. Entonces, no creo que haya cambiado mucho la realidad social y máxime viendo en las prácticas que establecen esta doctrina satánica desviada, pues se siguen practicando al grado de que acaban de rescatar a 17 niños menores, muchos con la Interpol activada, con alerta Amber, el Interpol, ficha roja, buscados internacionalmente como desaparecidos. Ahí estaban en el hotel de Nantoque en Colombia, con esta secta de enfermos satánicos. Por lo tanto, yo creo que esto sigue siendo adorado y revisado en la actualidad por los rabinos ultraortodoxos. En la práctica, la tradición judía posterior y comunidades judías contemporáneas no aceptan relaciones con menores como válidas ni morales. Bueno, en la práctica dice, pero la práctica en la actualidad, las investigaciones en estos países no dicen que esta práctica se ha acabado, por el contrario, en la práctica yo diría que sí están en este
en este tenor. Dice aquí, decir que el Zohar o Shimeón Bar Yochai legalizan estas prácticas representa una lectura anacrónica y descontextualizada. Yo digo que no, yo digo que esta lectura se sigue interpretando al pie de la letra. No existe un mandato contemporáneo, bueno, serían cosas ya muy nefastas, ¿no? Que un mandato contemporáneo, o sea, un mandato nuevo, pues legaliza estas porquerías, por eso mejor se queda en la historia. Ahí está grabado en piedra y se sigue utilizando eso. No se ha quitado del... O sea, los tomos que legalizan esto no se han quitado del Zohar, siguen ahí, no los han prescrito. Las sociedades judías actuales rechazan tales prácticas, claro. No estoy hablando de que esté todo esto generalizado. Hay también muy grandes elementos de la religión judía, talmúdica, que obviamente son morales y rechazan estas babosadas. Perdón la palabra, pero es que pues sí. Y cualquier abuso sería considerado inmoral e ilegal bajo estándares modernos y alágicos actuales. Dice, ¿quiénes apoyan al Zohar hoy? Cabalistas y judíos místicos esotéricos. Para muchos practicantes de la Cábala, el Zohar es la obra fundamental. Se considera el alma de la Torá, su interpretación mística y simbólica más espiritual. O sea, si todas las religiones son basadas en lo espiritual. Entonces el espiritualismo es el base del poder religioso y el Zohar es el ala espiritual de esta religión talmúdica. Entonces es tiene seguidores por todos lados, ¿no? Incluso dicen que, y volviendo, disculpen que vuelva al señor Milei, pero se habla de que también tiene afinidad por los niños pequeños, según un periodista argentino, que dice que tiene confesiones del mismo Milei de su boca, que el tipo veía pornografía infantil y que esto era una práctica para el buena, y también se puede ver lo desviado que está el tipo al hablar de que él, pues haciendo referencias a este tipo de prácticas. Ya ustedes los argentinos sabrán a los pasajes que me refiero, a las citas que él dijo sobre niños envaselinados El tipo está realmente enfermo y creo que sí pertenece por ideología y también por nacimiento a estas personas de esta secta, ¿no? Y, pues, ya vimos que fue a besar el muro de los lamentos, etc. Dice, tradicionalmente, tras su publicación en el siglo XIII, pasó de círculos restringidos a ser una fuente clave de la mística judía, sobre todo entre judíos sefardíes, y luego también influyó en corrientes como el hasidismo en Europa del Este, lo que expandió su alcance más allá de la élite cabalística, o sea, se masificó. En contextos modernos de espiritualidad individual, algunas organizaciones fuera del judaísmo tradicional lo han reinterpretado o adaptado, a veces con tintes universalistas o esotéricos. Por ejemplo, hay grupos que promueven su lectura como guía espiritual, no necesariamente judía, pero está ligado al judaísmo, eso es indudable, ¿no? Hay investigadores y eruditos contemporáneos que estudian el Zohar desde un enfoque académico. Su historia, su impacto cultural, su simbolismo, su autoría y su evolución. Por ejemplo, conoce a Boaz Hus, profesor universitario especialista en cábala contemporánea y recepción del Zohar. No todo el apoyo al Zohar es homogéneo, hay distintas formas de verlo, con matices e incluso críticas, ¿no? Dentro de muchas comunidades judías observantes, especialmente aquellas que valoran la cábala, el Zohar sigue siendo respetado como texto sagrado místico. Es parte de su herencia espiritual e histórica. Su influencia se percibe indirectamente en prácticas, interpretaciones religiosas o en la espiritualidad de comunidades que valoran lo místico. También figuras como Daniel Simat han contribuido a difundir y traducir el Zohar, haciéndolo accesible al público amplio, lo que permite su estudio fuera del ámbito rabínico tradicional. El Zohar sigue siendo considerado por muchos como una fuente mística esencial para explorar sentido espiritual, interpretación profunda de las escrituras, crecimiento interior y conexión con lo divino. Su estudio ha trascendido las fronteras de las comunidades judías gracias a traducciones, investigación académica y difusión global. Personas fuera del judaísmo lo conocen como parte del misticismo universal. En tiempos de globalización y búsqueda espiritual, el Zohar y la cábala en general
ofrecen un marco simbólico y espiritual atractivo para buscar significado existencial, lo cual les da vigencia más allá de su orden religioso. Amigos, el Zohar, creado por Simeón Bar Yochai, el demonizado sujeto que escribió esto bajo una roca y que era guiado por demonios, donde legaliza todas estas prácticas y es bueno casarse con niñas de 3 años y un día de edad legalmente, porque también es legal matar parte del Zohar dice que es legal matar a el esposo de tu mujer, el esposo de una mujer que tú deseas. O sea, tú puedes matar al esposo y quedarte con ella, y no sé por qué carajos es legal, pero es legal, según el Zohar. Y también la Gemara también parece ir en torno a esto. Es legal hacer asesinatos, violaciones, casarse con menores, todas estas cosas, y ya he repasado los pasajes de esto en un video anterior hace mucho tiempo. De hecho, ahí lo tengo en el libro de Cisco Wheeler, de Contemplado un caballo blanco. Todo esto es lo que el Zohar indica, ¿no? Entonces, esta brutalización de la sociedad continúa hasta hoy en día haciéndose presente en las más altas esferas del poder, que están invadiendo cada resquicio de las religiones del misterio, incluyendo a Colombia, donde 17 menores de edad buscados por la Interpol fueron encontrados malnutridos y temerosos por su vida. Cuando llegaron la policía, estaban sollozando, estaban llorando, estaban temiendo por sus vidas con estos sujetos sucios, impúdicos, maduros y psicóticos. Amigos, les dejo que antes de dejarlos, los invito a adquirir el Moronel, la planta de la vida. Este es el té de Moronel, lo pueden encontrar en nuestra página de moronelmexico.com. Contra cáncer, diabetes, hipertensión, lupus, BPH, da vigor sexual, sirve para la próstata, la planta de la vida. Único lugar en donde se da en todo el planeta, en Ensenada, Baja California. 420 pesos mexicanos, 190 pesos de envío a cualquier parte de la República. La compra la hacen directa, dura 4 meses en nuestra página de moronelmexico.com. Y le agradezco como siempre a mis patrocinadores que están siempre fieles en Fritz Springmeier, diagonal Patreon, o Patreon más bien, diagonal fritzspringmeier.com, que nos apoyan con su $1 cada mes para seguir manteniéndolos en la resistencia y mostrarles este tipo de noticias que la mayoría pues de los medios ignoran o que tocan de pasada, digamos, no profundizan. Y bueno, afortunadamente estamos en la resistencia, y que pasen una excelente tarde, amigos.